Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Oigan, qué gusto, qué placer estar una vez más con ustedes. Me llena de gozo. Y les comparto otro gozo. Hoy cumplo 14 años de casado. Felicítame, Pepe. Bendito. 14 años. Muy bien. Te quiero mucho, Maggie. Bueno, fíjense que tenemos cambios por disposición de la dirección del Instituto Bíblico Católico. Cristina Mendoza, que todos nosotros queremos muchísimo, ustedes la conocen perfectamente. Yo de manera particular la quiero como mi hermanita. Bueno, termina un ciclo en su programa Palabras de Vida. De momento ella sale. También Enrique Palencia. Le agradecemos muchísimo a los dos. Enrique, qué bonito que ames de esa manera a Dios. Qué bonito tener hermanos como tú, qué bonito tener hermanos como Cristi. Y vamos a continuar echándole pues, todo el espíritu, todas las ganas, porque estas cosas son de Dios y las cosas de Dios se disfrutan, porque es el amor indecible, indescifrable. Muchísimas gracias. Seguiremos con ustedes, un servidor, Oscar Márquez, y por supuesto, nuestro amadísimo hermano, el profesor Pepe González, maestro y asesor del Instituto Bíblico Católico. Seguimos adelante. Oigan, necesitamos muchas llamadas. Les voy a decir por qué. Porque hoy les traigo algo de manera particular, muy especial. Hasta lo voy a musicalizar. Porque es la joya de la corona de los libros del Padre Lugo. Ahí les va. Ahí está. Sé feliz hoy, que mañana será tarde. Este libro está así de grandote que lo ven. Bueno, es una joya. Es para leerlo con un cafecito, un vinito tinto. Está basado en Coelet. Es el libro pues más corto del Antiguo Testamento. ¿Y cuánto jugo se le sacó? Yo ya lo leí. Verdaderamente es una joya. Y lo vamos a regalar, que eso es lo bonito del asunto. Además, ya saben, esto va para el extranjero. Llámenos del extranjero, porque esta camisa se va con el logo del Instituto Bíblico Católico y el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Se va para donde nos llamen. Entre más lejos, mejor todavía. Hasta allá se va. Y para todos aquellos que quieren conocer la historia de la Biblia, de lo que habla Pepe, de lo que hablamos nosotros, bueno, pues un atlas de la Biblia que está editado también por el Instituto Bíblico Católico. Tiene mapas de la Biblia en el Antiguo Testamento, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de la división de Israel y Judea. Bueno, es una maravilla. Es un placer estar con todos ustedes. Les recuerdo que todas las llamadas se van a Tierra Santa y van al Santísimo Sacramento y además entran a la tómbola. Y en esa tómbola va a salir un ganador que se va a ir con todo pagado, ¿verdad, Pepe? ¡Qué maravilla! Con todo, yo no puedo meter, no, bueno. Con todo pagado se va a Tierra Santa en el próximo viaje de Pepe González. Entonces empiecen a llamar a la de ya. Estamos con un tema apasionante. El triunfo del Cordero. Me han dicho, ya para pasar al tema en directo, cuando hablaba del Apocalipsis, no, de eso no. Me da miedo, no. Desconocimiento total. ¿Cómo te va a dar miedo el triunfo del Cordero? Te debe de dar gozo. Estamos en el capítulo 6. Vamos a hablar hoy del altar de los mártires, el altar de los holocaustos. Bendito sea Dios, gran tema. Creo que vamos a un corte y regresamos ya de lleno con el maestro Pepe González. Gracias por permitirme estar en casa de ustedes y en su corazón una vez más. Cristi, te quiero mucho, que Dios te bendiga y gracias por todo. Regresamos. En un ambiente de oración, con su Biblia en las manos, listos para apuntar, que el Espíritu Santo nos ilumine. Pepe, un placer que estés con nosotros como siempre. Gracias, Oscar. Y pues bienvenido y felicidades. Sí, 14 años de casado. Le digo que me casé aquí en la Basílica de Zapopan hace 14 años exactamente y ahorita estoy frente a la Basílica una vez más, ¿no? Y bien enamorado, que es lo más bonito del asunto todavía. Bendito sea Dios. Bueno, pongámonos en ambiente de oración. ¿Te parece? Muy bien, claro que adelante. Sí. Vamos a irnos de lleno al capítulo 6 del libro de Apocalipsis, versículo 9, para que ustedes en casa, que sé que se emocionan, que toman sus Biblias, sus libretas para armar junto con nosotros un apunte. Dice expresamente el texto en el versículo 9, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar con vida a los mártires, que por anunciar la palabra de Dios y haber dado testimonio, ofrendaron sus vidas. Y gritaban con fuerte voz, diciendo, Señor, que eres santo, y siempre dices la verdad, ¿cuándo nos harás justicia y vengarás la muerte sangrienta que nos dieron los habitantes de la tierra?
Se les entregó entonces un vestido blanco a cada uno, y se les dijo que esperaran todavía un poco más hasta que se completara el número de sus compañeros y de sus hermanos, que como ellos iban a ser también martirizados. Esta es la gran novedad. Hemos escuchado anteriormente cuando Jesucristo, el Cordero de Dios, rompe los 4 primeros sellos, aparece Cristo triunfante, montado en su caballo blanco, coronado con un arco, y sale como vencedor, dispuesto a seguir venciendo. Y luego salen 3 fuerzas maléficas, pero que el Cordero las vence. Recordando ese bellísimo pasaje en la carta a los Romanos, cuando el apóstol San Pablo dice, vence el mal a fuerza de hacer el bien. Y esa es la confianza que tenemos, que Jesucristo, nuestro Señor, montado en su corcel blanco, va al frente de nosotros para librar nuestras batallas, siempre y cuando nosotros le demos permiso y autoridad en nuestras vidas para que Él sea definitivamente el Señor y el centro de todas las áreas de nuestra vida. Ahora nos enfocamos en este nuevo sello, el quinto. La apertura de este quinto sello nos describe de manera asombrosa que los mártires se encuentran justo debajo del altar, para que ustedes en casa tengan una aproximación de esto que San Juan está viendo. Vamos a hacer un dibujo sencillo de cómo era el altar de los holocaustos. El altar de los holocaustos que se encontraba en el santuario de Dios tenía más o menos esta estructura. En la parte alta del altar tenía unos cuernos, símbolo de poder. Y en esta parte, que ahora estoy marcando, había una parrilla donde se inmolaban los corderos. Y enseguida, en esta zona, había una especie de hondanada, una forma cóncavo, donde había 3 grietas, que yo las voy a tratar de remarcar con rojo. Aquí viene una primera grieta que se junta en el centro del gran altar. Viene otra grieta y finalmente desde arriba otra grieta. Son 3 grietas. ¿Qué pasa con esas grietas? Cuando en esta parte se inmola, vamos a poner aquí el cordero, el sacerdote era el único que podía inmolar, ofrecer un cordero para expiar los pecados del pueblo, que se encontraba en los atrios exteriores del santuario en Jerusalén. Y dentro de los atrios interiores se encontraba el altar de los holocaustos o altar de los sacrificios, donde se inmolaban a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, eran los 2 horarios para ofrecer los corderillos. El cordero tenía que ser degollado, el sacerdote esparcía toda la sangre que corría por estas 3 grietas. Enseguida aquí había una fisura. Esto es interno. Entonces la sangre del cordero corre por las 3 grietas y desciende por esta fisura. Y precisamente la parte no plana, sino también redonda, la sangre corre por aquí y va bajando por los muros de piedra. De un extremo y de otro, la sangre va corriendo. De tal manera que la sangre no se puede quemar. Tenía que quedar la sangre almacenada en la parte baja. Aquí
se iba llenando de la sangre, que después se drenaba. Todo esto estaba cargado de la sangre. Aquí está la sangre de los corderos. Todo este altar que estamos viendo, imagínate lo monumental, con unas rocas impresionantes, unas grandes piedras, de forma rústica, el gran altar de los sacrificios. De ambos lados, unas inmensas piedras, como se ve hoy en día, parte de las murallas de Jerusalén. Era todo de piedra. Y en esta parte se inmolaba el cordero, que ya era una prefigura de Cristo. Por eso vamos a poner aquí la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque ya era una prefigura de la pasión del Señor. Vamos a poner aquí pasión. Pasión de Cristo. Esos corderitos en el Antiguo Testamento ya eran una prefigura, una sombra, un aviso adelantado de que un día el Cordero de Dios, el único y definitivo Cordero de Dios, sería inmolado, pero no en este altar, sino en el altar del Gólgota, y que se sigue inmolando en el altar de cada Eucaristía. Entonces, Juan dice en el texto, cuando el Cordero rompió el quinto sello, escuchen de nuevo, vi debajo del altar con vida a los mártires. Juan está viendo con vida debajo del altar. Ahora ya sabemos dónde se encuentran los mártires. Y los mártires se encuentran precisamente aquí. Aquí están los mártires, que por el testimonio y el anuncio valiente de la palabra de Dios han ofrendado como Cristo su vida para que la iglesia siga adelante y el reino de Dios sea consolidado en el corazón de todos los hombres. Imagínate la escena. Juan ve a los mártires. Podemos ver aquí una gran multitud, una multitud de mártires. En esta zona había gran cantidad de mártires. También vamos a poner niños. Entre los adultos había pequeños y grandes. Los mártires se encuentran aquí. Había una multitud de mártires. Y a todos les vamos a poner una cruz en su pecho. Una cruz, símbolo de su martirio. Aquí están los mártires de Cristo. Ahí están los mártires que como Cristo han ofrendado su sangre y su vida. Y Juan dice, los vi debajo del altar de los sacrificios. Esta escena, este dibujo, ya nos empieza a ayudar en la contemplación y a visualizar esta bella imagen. Pero lo que Juan está viendo no es en el plano terreno. Él está viendo el altar divino del cielo, de la maqueta celestial, de la nueva Jerusalén. Juan está arrebatado en éxtasis contemplativo en el cielo y ve esa puerta abierta, ve cómo el Cordero inaugura el quinto sello. Cuando el Cordero rompe el quinto sello, Juan afirma, vi con vida, no muertos, sino con vida a los mártires. Pero ¿qué es lo que están suplicando? ¿Qué están orando? ¿Qué están pidiendo los mártires del Señor? Volvamos al texto bíblico. Dice, y gritaban, están gritando con fuerte voz, diciendo, Señor, que eres santo y siempre dices la verdad. ¿Cuándo nos harás justicia y vengarás la muerte sangrienta que nos dieron los habitantes de la tierra? Los mártires están pidiendo dos cosas. Vamos a definirlo de la siguiente manera. Primero, están pidiendo justicia.
Pero, ¿qué tipo de justicia es lo que están pidiendo? Están pidiendo justicia. ¿Cuándo nos harás justicia y vengarás la muerte sangrienta que nos dieron los habitantes de la tierra? Vamos a definir qué justicia es. Desde luego que no estamos hablando de una justicia civil, terrena, de este mundo. Estamos hablando de la verdadera justicia divina. ¿Y qué es lo que ellos piden? Señor, ¿cuándo nos harás justicia? Es decir, que nuestra sangre derramada por el reino, por la iglesia, por todos los creyentes, que se ha unido a tu dolorosa pasión y a tu inmolación en la cruz, no sea en balde. Haznos justicia, es decir, que nuestra muerte no pase desapercibida, que no sea en vano, que nuestra muerte ayude a consolidar la iglesia. Entonces, lo que ellos están pidiendo es que la iglesia consolidar la iglesia. Porque ellos han dado su vida por la iglesia. Y precisamente por la sangre de los mártires, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Entonces ellos piden que en esa justicia, su sangre, vamos a poner aquí como punto número 2, que su sangre sea semilla. Esto vale la pena remarcarlo. Que su sangre sea semilla, vamos a poner aquí, de nuevos cristianos. Esto nos recuerda las bellas palabras de un papa, San León Magno, que afirma solemnemente: la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Esa es la justicia divina que están clamando los mártires con vida debajo del altar de los holocaustos. Señor, que nuestra muerte no sea en vano, que ayude a que la iglesia, el reino, se siga consolidando en el corazón de los hombres. Y que nuestra sangre sea semilla de nuevos cristianos. Esto es asombroso. Esto es lo primero que están pidiendo. Esta justicia que solo viene del Señor. Una justicia que no puede venir de los hombres, sino solo de aquel que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo lo conoce. Una justicia que solo Dios puede realizar en el momento oportuno para que esta muerte gloriosa, heroica, de nuestros mártires, de todos los mártires que ha habido y habrá en la historia de la humanidad y de la iglesia, hagan verdadera justicia para la gloria de nuestro Padre Celestial. Pero enseguida, si volvemos al texto sagrado, vayamos todos, dice: gritan con fuerte voz: Señor, que eres santo, y siempre dices la verdad. ¿Cuándo nos harás justicia y vengarás la muerte sangrienta que nos dieron los habitantes de la tierra? Ahora están pidiendo venganza. Número 1, justicia. En el otro extremo vamos a poner número 2. Están pidiendo venganza. Pero, ¿qué tipo de venganza es esta que piden los mártires? ¿Acaso se refiere a la venganza que nosotros conocemos aquí en el mundo o en la tierra, donde los hombres se matan
a través de la violencia, de la guerra, del desquite o de la represalia? ¿Se refiere a la venganza que siembra en el corazón de los hombres el jinete rojo del Apocalipsis? ¿O las injusticias del jinete negro que hacen que los hombres se maten unos a otros por cuestiones de injusticia terrena? De ninguna manera. No estamos hablando de una venganza mundana y terrena. Estamos hablando, como dijimos, justicia divina. Estamos hablando de una venganza divina. ¿Pero en qué consiste? ¿Acaso Dios tiene el corazón de los hombres para vengarse a nuestra manera? De ninguna forma. Dios va más allá de un amor infinito y extraordinario que todo lo puede y todo lo perdona. ¿A qué venganza se refieren? Esta que piden los mártires justo debajo del altar de los holocaustos. Quédense reflexionando un momento en casa, donde quiera que nos estén viendo, acompañándonos en Maravisión, Luz Católica, meditando en este texto. Pregúntate y compartan en familia a qué venganza se refiere. Vamos a un corte para que se queden orando, meditando y regresamos en unos momentos. Muchas gracias. Estamos de nuevo y nos hemos quedado meditando. ¿A qué venganza se refiere el texto de Apocalipsis cuando San Juan ve con vida a los mártires que gritan: haznos justicia y venganza, Señor? ¿A qué venganza se refiere? No es a la venganza que ustedes tal vez estén pensando. Se refiere a esta venganza. La venganza que piden los mártires, escuchemos, es el perdón y la conversión. Perdón y conversión de sus verdugos. Sorpréndete, esta es la venganza que están pidiendo. El perdón en primer lugar. Y segundo, la conversión de aquellos que les privaron de la vida, que les hicieron mártires. Esta es la justicia y esta es la venganza que están pidiendo nuestros mártires. Esta es la venganza. ¿Cómo podemos apoyar esto en textos bíblicos? El primero, Jesús en la cruz. Es el modelo por excelencia. Jesús en su pasión grita con fuerte voz a su Padre: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Jesús está siendo martirizado, clavado en la cruz, rodeado de sus enemigos que le gritan, le insultan, vociferan, y sin embargo el Señor desde la cruz, desde el suplicio, nos otorga el perdón, la redención, la salvación para todos nosotros. Pero no solamente eso. Si vamos al capítulo 7 del libro de Hechos de los Apóstoles, cuando el joven Saulo perseguía a los cristianos y apresaba hombres y mujeres y niños, y a otros los asesinaba, como es el caso del primer mártir de la iglesia, San Esteban, tal como se narra en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y estas fueron sus últimas palabras. Mientras lo apedreaban por orden del joven Saulo, más tarde San Pablo, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, como los mártires, con fuerte voz diciendo: Señor, no les tengas en cuenta su pecado. Y dicho esto, murió. Saulo aprobaba
el asesinato de Esteban. Date cuenta cuáles fueron las últimas palabras del primer mártir San Esteban. Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Está pidiendo la venganza divina para sus verdugos, y la venganza divina es el perdón, es decir, que aquel que me llevó al martirio alcance la gracia de la conversión, que aquel o aquellos que me llevaron al martirio alcancen la gracia de la conversión. Estas palabras, estas peticiones del joven Esteban, que debajo de esa tempestad de piedras que abrían su cabeza, que herían su rostro, que lastimaban su cuerpo y lo hacían derramar sangre por todas partes, como su modelo Jesucristo implora la venganza divina. Te pido que no les tomes en cuenta este pecado, sino que les alcances el perdón. Y esa oración eficaz de este primer mártir fue escuchada en el cielo. Por eso, con sorpresa, en el capítulo 9 del mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 1 y siguiente, se nos narra que el mismo joven Saulo, que acababa de dar la orden de asesinato del primer mártir San Esteban, ahora él lleva cartas de representación para todos los habitantes de Damasco y las sinagogas para apresar a los cristianos. Y con aquella furia iba el joven Saulo camino de Damasco. Pero la oración del primer mártir había sido consumada en el cielo. Y esas palabras, esa venganza de Esteban se hace presente camino de Damasco. Cuando de pronto el joven Saulo, dice el texto, de repente vio una luz cegadora que lo hace caer por tierra. Es Cristo resucitado, que tumba al joven brioso, soberbio, con deseos de muerte y de venganza terrena. Ahora se enfrenta a la venganza divina, porque la oración del primer mártir ha sido escuchada y Saulo cae por tierra y parece un cadáver. Dice San Lucas, quedó ciego y permaneció 3 días sin ver, sin comer ni beber. Solo quien no ve, no bebe y no come, un muerto. Porque esa es la Pascua, que gracias al martirio de San Esteban, primer mártir, el Señor le está haciendo justicia, justicia y venganza, venganza y justicia. Y esa justicia divina y esa venganza divina nos dieron como resultado al apóstol San Pablo, el apóstol de las naciones. Como dice más tarde el mismo capítulo 9, Ananías, hombre de oración y de fe, recibe un mensaje del Señor y dice: ve a la casa de uno de mis ministros, toma la calle recta y ahí encontrarás en oración a un joven llamado Saulo. Y Ananías le dice: Señor, pero es el hombre que viene a apresarnos y a torturarnos y tal vez asesinarnos. Y le dice: no, ve, porque este es un instrumento para mí, elegido para anunciar mi nombre a todas las naciones, a sus gobernantes y al pueblo de Israel. Yo le daré a conocer cuánto tendrá que padecer por causa de mi nombre. Y cuando Ananías le impone las manos, recobra la vista y le ministra el agua del bautismo. Y cuando el joven Saulo está por recibir de parte del sacerdote Ananías el agua bautismal, le dice: hermano Ananías, ya no me llames más Saulo, porque Saulo ha muerto. Ahora bautízame con el nombre de Pablo, que significa pequeñito, porque ha muerto el joven Saulo y resurge San Pablo, el apóstol de las naciones. Esto es el fruto precioso de la sangre del primer mártir, San Esteban, que Dios le hizo justicia y venganza, y es la conversión del apóstol de las naciones, San Pablo. Este es un caso que está en la Sagrada Escritura.
Pero hoy, de manera especial, he traído para ustedes, para honrar, homenajear a nuestros santos mártires mexicanos. Los mártires de Cristo Rey y de Santa María de Guadalupe, que como los mártires que hace 2000 años San Juan Apóstol y evangelista en la visión apocalíptica, él contempló a los mártires debajo del altar de los holocaustos que están asociados a la pasión de Cristo. Pues ahora, con orgullo lo decimos y lo compartimos para todos. Nuestros mártires mexicanos, los mártires de Cristo Rey y de Santa María de Guadalupe, están hoy aquí con vida, junto con todos los mártires en 2000 años y los que vendrán, clamando justicia y venganza. Y ahora ustedes en cámara los están apreciando. Voy a mencionar algunos de ellos porque con amor los tenemos para ustedes. Si ustedes observan esta cruz de madera de olivo, aquí tenemos empotradas las reliquias de nuestros santos mártires mexicanos de Cristo Rey. Encabezando tenemos a San Cristóbal de Magallanes, que era el representante ante la Santa Sede de todos los mártires mexicanos para ser canonizados. Por medio de él se pedía el milagro que llegó para gloria de Dios. Después tenemos a San Pedro de Jesús Maldonado. Acá a Santo Toribio Romo, San José Isabel Flores, San Román Adame, San Atilano Cruz, San Tranquilino Ubiarco, San Genaro Sánchez, San Pedro Esqueda, San Julio Álvarez, San David Galván, San José María Robles y San Sabas Reyes. Estos los tenemos por este rostro de la cruz con nuestra Madre, la siempre Virgen María de Guadalupe. Porque ellos gritaron, ¡viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Como ahora pueden ver en el centro de la cruz. Y por el otro extremo, si ustedes me permiten, seguiré mostrando esta cruz cargada de las reliquias de los mártires. Aquí están los huesos empotrados dentro de esos relicarios que ustedes están viendo. Son reliquias de primer orden. Aquí estamos viendo ya algunos de ellos. Aquí en el centro estamos viendo al beato Salvador Huerta Gutiérrez. Y ustedes pueden observar un cubo de esta resina, como nuestra urna. ¿Qué será, Oscar? ¿Acrílico? Acrílico, un acrílico especial. Y ustedes pueden observar un punto café. Esa es una gota de sangre encapsulada. Y luego, si ustedes se fijan, vamos al otro extremo de la cruz, tenemos a alguien muy especial, Anacleto, el maestro Cleto. Y ustedes pueden ver claramente un pedazo de hueso de Anacleto González Flores, que entregó su vida gritando junto con sus compañeros de martirio, ¡viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Y claro, se estarán preguntando, ¿y dónde está José Sánchez del Río? Nuestro queridísimo adolescente. Aquí lo voy a señalar con el plumón. Aquí dice, Beato José Sánchez del Río, y dentro de este relicario se encuentra también una partícula de hueso de nuestro querido mártir, que con cariño le decimos Joselito, de Zaguayo, Michoacán, que valientemente entregó su vida. Y como hoy los vamos a honrar, volvemos a Anacleto, que era el líder principal de la Acción Católica, de los jóvenes mexicanos de la Acción Católica. Él era el líder junto con nuestro obispo de ese entonces, el obispo Orozco y Jiménez, que entregó su vida también, no de forma martirial, pero sí como un mártir blanco. Ofreció su vida
como otros muchos sacerdotes y obispos en toda la amplia y ancha República Mexicana, que está teñida de la sangre de los mártires mexicanos. Y vamos a centrarnos en Anacleto. Vamos a empezar con Anacleto, porque sabemos que está aquí, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis: vi con vida a los mártires que están debajo del altar de los holocaustos. Y quiero dedicarles unos minutos a los santos mártires, porque tenemos una joya en México que la mayoría de nuestros hermanos mexicanos no conocen. Y si no conocen, no es porque no quieran conocer, sino porque tal vez no les hemos hecho llegar un folleto, un libro, una enseñanza, algo sobre ellos. Y hoy vamos a hablar del testimonio de algunos de ellos, porque sabemos con certeza, como ya hemos escuchado en el Apocalipsis, están aquí y piden justicia y venganza. Y vamos a explicar de qué se trata. En 1927, la persecución en México estaba en boga, y principalmente en Jalisco. Aquí era la parte más álgida de nuestros santos mártires mexicanos. Anacleto, que era líder, era buscado por los federales. Todos querían su cabeza, querían matarle. Anacleto sabía que su vida peligraba. Él, un abogado consumado, casado con 2 pequeñitos, sus hijos, su fruto de su amor conyugal, sus retoños, era un hombre de familia, de oración, de Eucaristía, el líder de la acción católica mexicana de nuestra juventud de esa época. Anacleto era un hombre con grandes ideales, pero era un hombre de Eucaristía, un hombre de iglesia, con grandes valores, siempre unido a su pastor de aquel entonces. Y él se encontraba en una reunión especial en la casa de los hermanos Vargas, que se encuentra en la calle de Mezquitán y Herrera y Cairo. Y esa casa todavía existe. Y yo hice una visita especial cuando en el Estadio Jalisco estaban por ser beatificados, y yo hice una visita de los lugares, visité sus urnas, sus restos, la calzada de los mártires, investigué, fui a los lugares donde ellos entregaron y derramaron su sangre, y tenía que ir a esa casa, porque ahí fue capturado junto con los hermanos Vargas González, Anacleto, que eran las 11 de la noche, y la mamá de los Vargas le dice: de ninguna manera podrás ir a tu casa, porque hay federales por todos lados buscándote. Y al ver un joven que va caminando por las calles, te van a capturar pensando que eres un extraño y se van a dar cuenta que eres tú. Mejor te quedarás aquí y muy temprano, antes de que salga el sol, te vas a tu casa con tu esposa y tus 2 hijos. Y a Anacleto le pareció razonable las palabras de aquella madre. Se despidieron, se fueron a acostar. Cuando yo entré a esa casa, me recibe la hermana precisamente de los hermanos Vargas. Para mí era una emoción muy grande que esta ancianita de casi 99 años me recibe, me sienta en un equipal y le digo: necesito que me cuentes qué fue lo que tú viviste cuando tus hermanos fueron hechos mártires de Cristo Rey. Ella se emociona, me dice: dame un momento, se mete a su recámara y saca 2 medallas, una de Ramón y una de Miguel, y me dice: toma, estas son para ti, porque me gusta que me pregunten de mis hermanos. Entonces me las pone en la mano, me sienta y me dice: mira la casa, está hecha igual, no hemos hecho ninguna remodelación, está tal cual cuando mis hermanos y Anacleto estaban aquí y entraron los federales. Yo estaba en ese cuarto, aquí estaba mi madre, aquí estaban mis hermanos, en este cuarto estaba Anacleto, me empezó a enseñar toda la casa. Yo estaba emocionado, estaba en un lugar santo. Tuvimos como 1 hora y media, empezó a llegar la demás familia, se entusiasmaron de que estuviéramos hablando de sus hermanos y de Anacleto y de los mártires mexicanos.
Todos se sentaron y empezamos a compartir y yo escuchaba sus vivencias y ella nos dice eran como las 5 de la mañana y eso lo corroboran los libros. Dice, estábamos todos dormidos cuando de pronto escuchamos ruidos por todos lados. Dice, de pronto los federales entraban, saltaban al zaguán, al patio central, golpearon la puerta, la abren a la fuerza, entran por todos lados. Dice, mi mamá corriendo, mis hermanos por un lado, las muchachas por otro. Los federales a todos nos golpearon con las culatas de los rifles. Botábamos como trapos, veíamos sangre por todos lados. Anacleto bañado en sangre de los golpes que le dieron, mis hermanos, mi madre, nosotras. Imagínense el impacto. Dice, éramos niñas. Dice, no entendíamos qué estaba pasando. Estábamos dormidos en santa paz y de pronto a las 5 de la mañana mi casa era un infierno de federales que empezaron a golpear, batir la casa. Entonces se abalanzan sobre mis hermanos y cuando los van sacando a cachazos, golpeándolos, antes de que los metieran a la camioneta del ejército, mi madre se zafa de los soldados, sale corriendo con aquella valentía exponiéndose a que la siguieran golpeando, pero en ese momento, dice mi madre, recibió una fuerza especial, sale y les grita, hijos míos, no se retracten, porque están a punto de recibir la palma del martirio. Que Dios los bendiga. Dice, era una escena que parecía en cámara lenta, ver a esa madre ensangrentada, golpeada, que levanta su mano en señal de cruz y en dirección de sus hijos y de Anacleto, les despide con la señal de la cruz, porque esta madre sabe que volverá a ver a sus hijos, pero tendidos en un cajón. Pero los ha recobrado como mártires. A golpes los meten en la camioneta y se los llevan al cuartel Colorado. Anacleto, como podemos ver aquí su reliquia de hueso, es colgado de los pulgares, suspendido, descoyuntados sus dedos, lo bajan, con brutalidad lo golpean a más no poder, lo acuestan sobre una mesa, lo atan, le descalzan los pies y con una navaja empiezan a cortar la planta de los pies de Anacleto. Desollan las palmas de los pies. Y Anacleto, a cada rajada de navaja, siente la palma de tus pies. Ponte un momento en el lugar de Anacleto. Está derramando la sangre por Cristo. Y al sentir las cortaduras en la parte sensible de la planta de los pies, él gritaba, ¡viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y al ver que él no se quebranta ni se doblega, lo levantan con brutalidad. Y un soldado, con la culata del rifle, se le abalanza y le golpea tan fuerte que le fractura el hombro. Y Anacleto bota. Imagínate el charco de sangre en el que nuestro mártir de Cristo Rey se encontraba. Y esto lo hicieron delante de Luis Padilla, de Ramón y Miguel, para amedrentarlos, porque no podían sacarle una palabra a Anacleto de dónde estaba el obispo para ir a capturarle y matarle, y a los demás de la Acción Católica. Pero como el maestro Cleto se mantuvo firme y solo podían sacarle dos palabras, Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, nada más. Entonces los demás, al ver el martirio, se abalanzan sobre ellos, los empiezan a golpear hasta más no poder, pero ellos, como el maestro Cleto, herméticos. Solo gritaban, ¡viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y estaban ofrendando sus vidas. El capitán, furioso al ver que no podía hacer hablar a los jóvenes de la Acción Católica Mexicana, los sacan al paredón para fusilarlos. Y cuando el pelotón ya está apuntándolos, Anacleto da un paso al frente, levanta su mano, detiene la orden de disparen y le dice al capitán, concédeme mi último deseo. Está bien. Bajen las armas. Anacleto se abraza de Luis Padilla, de Ramón y de Miguel. Los cuatro caen de rodillas y empiezan a hacer el acto de contrición. Porque Anacleto sabía que tenía que infundarles ánimo a sus muchachos de la Acción Católica. Imagínate el heroísmo. Él apenas podía estar de pie, con las plantas desolladas, el hombro fracturado, sus dedos pulgares desollados y todo mutilado en su cuerpo.
pero con aquella entereza él permanecía erguido como Cristo de pie. Una vez que hacen el acto de contrición, Anacleto se retira un paso para que primero sean martirizados, fusilados sus compañeros. Entonces ellos gritan: ¡Viva Cristo Rey! Y mostrando sus pechos reciben la descarga de balas y caen, derramando su sangre por Cristo. Luis Padilla, Ramón y Miguel González caen muertos en los brazos de Jesús y de María. Anacleto se abalanza sobre ellos y con su misma sangre les hace la señal de la cruz, porque ya son mártires. Y luego él se levanta y dice: ahora me toca a mí. Pero estas son mis palabras: muero inocente y doy mi vida, ofrezco mi vida por Cristo, derramaré mi sangre. Ya está pidiendo justicia. Que mi sangre sea semilla de nuevos cristianos. Que mi martirio ayude a consolidar la iglesia en México, para que no cese el culto y todo vuelva a la normalidad. Vean esas palabras de los mártires. Y mirándolos a todos, les dice: me voy victorioso al cielo. Y quiero que sepan que allá, en el tribunal divino, los estaré esperando para abogar por ustedes. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y recibe la descarga y derrama su sangre por Cristo. Agarra los cuerpos de los 4, los meten a una camioneta y los arrojan en un patio. Pero la ciudadanía, que sabía lo que estaba ocurriendo, valientemente fueron y tomaron los cuerpos de los mártires. Y en una procesión solemne los llevaron a la calle de Mezquitán y Herrera y Cairo, donde ahí estaba la mamá de los Vargas, con los brazos abiertos, como la madre del libro de los Macabeos, que valientemente en un día ve morir ante el rey Antíoco IV Epifanes a sus 7 hijos, desde el mayor hasta el menor, y los ayuda a bien morir. Y esa madre se los ofrece al reino de Dios. Pues ahora la madre de los Vargas está ahí rodeada de sus hijas, que están viendo los cuerpos tendidos de sus muchachos, que estaban estudiando en la Facultad de Medicina y que eran miembros militantes de la Acción Católica Mexicana. Y esa madre los recibe, los besa, y en vez de renegar o maldecir, eleva su mirada al cielo, esa madre heroica, y dice: gracias, Señor, porque ahora tengo 2 hijos mártires en el cielo que han derramado su sangre por la causa de la iglesia, para que haya paz en nuestra nación. Y esa madre se abalanza y veía como muchas madres venían con sus rosarios en las manos y con algodones para absorber la sangre de esos muchachos que ya eran proclamados mártires en ese mismo instante por toda la población de Guadalajara, México. Y así está tendido Anacleto, Luis Padilla, los Vargas. Entonces son las 11 de la noche y parecía que toda la ciudad de Guadalajara estaba en ese sepelio, cantando y clamando a los mártires, y cantaban el himno de viva mi Cristo, viva mi Rey. Cantaban a la Virgen de Guadalupe, cantaban a Cristo Rey. El pueblo ya no tenía miedo, tenían entre ellos a sus mártires que abogaban y pedían justicia y venganza, y que esto no sería en vano. Esa misma noche, cerca de las 12 de la noche, otros 2 de la Acción Católica, 2 hermanos que también tenemos aquí, y voy a pedir que por favor los señalemos para homenajearlos, porque hoy es la noche de los mártires. Aquí tenemos al beato Ezequiel Huerta Gutiérrez. Mira ese pedacito de hueso de este gran beato que era barítono. Él cantaba en el coro parroquial. Y aquí está su hermano Salvador Huerta Gutiérrez, que tenemos encapsulada esa gota de sangre, y de Ezequiel un huesito. Estos 2 son hermanos. El beato Salvador era mecánico y tenía 10 hijos en Escalerita. Los 2 estaban casados con hijos. Eran de la Acción Católica y sus esposas fueron primero al velorio de Anacleto y de los Vargas. Y les dicen: cuando ustedes terminen de visitar, vengan pronto para ir nosotros enseguida. Y así fue. Pero cuando sus esposas los dejaron a ellos en casa con los hijos
porque no querían que se hiciera noche. Dice, se vienen pronto y enseguida vamos nosotros para quedarnos toda la noche con las familias. Ese fue el acuerdo. Pero antes de que llegaran sus esposas, en sus domicilios se metieron los federales. Había un Judas traidor, un infiltrado. Entonces entran los federales, golpean a Salvador delante de sus 11 hijos. Imagínense la escena, los niños gritaban, lloraban al ver que los federales estaban despedazando a su padre delante de ellos, y él les gritaba, piedad, piedad, por favor, delante de mis hijos no. Y los niños que corrían para quitar a los soldados de encima de su papá también recibían golpes. Y lo mismo sucedió en la casa de Ezequiel. Las casas quedaron batidas, las destrozaron, buscaban papeles, buscaban escondrijos, lo que fuera, datos que les dieran pistas para encontrar a más de los jóvenes de la Acción Católica. Entonces los meten a la camioneta del ejército y se los llevan al panteón de Mezquitán. Y ahí en el paredón hay un letrero que puso el obispo, donde están sus nombres y la fecha de su martirio. Mientras están acá en Mezquitán y Herrera y Cairo, en la casa de los Vargas González, tendidos el cuerpo de Anacleto, de Luis Padilla, su brazo derecho, y de los dos hermanos Vargas, en el paredón del panteón de Mezquitán. Ahí en Avenida Federalismo, que todos conocemos, todos los de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y la zona conurbada. Un día vayan y visiten esos lugares y van a vibrar, porque se siente la presencia de los mártires y su sangre está viva, late desde la tierra y pide justicia y venganza. Y ahí, después de las 12 de la noche, entran los federales, los llevan atados, los ponen al paredón y los ponen para fusilarlos. Entonces están los dos de pie y está ahí el custodio del panteón con una linterna que le temblaba todo del impacto. Él solo obedecía las órdenes del ejército. Entonces los ponen de espaldas hacia el pelotón, pero de frente al muro. Pero Ezequiel, que era barítono, empezó a cantar con todas sus fuerzas, que viva mi Cristo, que viva mi Rey. Entonces cuando el capitán decía, preparen, apunten, fuego, los federales no podían disparar. Les temblaban las manos y bajaban los rifles, porque parecía un ángel Ezequiel que cantaba a todo pulmón y no podían y mediaban las cabezas, y el capitán furioso, nuevamente, preparen, apunten, fuego. Y no pueden disparar, porque aquel hombre en cruz cantaba mirando al cielo, y estos hombres temblaban. 3 veces tuvo que dar la orden el capitán para que pudieran disparar. Disparan sobre Ezequiel, cae su cuerpo y queda Salvador. Antes de morir Ezequiel, Salvador se le acerca y le dice, hermano, mis 11 hijos, ¿qué será de ellos? Y Ezequiel le dice, no te preocupes, Dios en su amor providente cuidará de todos ellos. Palabras proféticas que se cumplieron. Entonces muere el hermano y ahora sigue Salvador. Pero Salvador se desabotona solemnemente su camisa y muestra el pecho. Y con sus 2 dedos dice, apunten bien. Y luego le dice al capitán, un momento. Y le pide al velador del cementerio que le preste una candela, una vela. Entonces se enciende la vela y nuestro queridísimo, valiente, mártir, Salvador, con la vela encendida, escuchen esto, se acerca a los soldados que tienen las armas listos para fusilarlo, se les acerca así de frente, de cara, y les empieza a iluminar en la noche el rostro. Los soldados están impactados. ¿Y por qué nos mira tanto y nos ilumina el rostro? Cuando llega el capitán y le acerca la vela, el capitán le dice, ¿qué traes tú? ¿Por qué me iluminas el rostro? No se enoje, capitán. Solo estoy grabándome sus rostros,
porque quiero que sepan que yo velaré por ustedes, para que mi sangre no sea en vano. Los espero en el cielo. Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, y recibe la descarga. ¿Ven la venganza que piden nuestros mártires? Están pidiendo como Jesús en la cruz: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. O como el mártir San Esteban: Señor, no les tomes en cuenta tu pecado. Y como resultado, la conversión del joven Saulo. Esos son nuestros mártires. ¿Y qué decir? ¿Qué decir de nuestro predilecto que se encuentra aquí abajo, Josecito Sánchez del Río? Este mártir de Zaguayo, Michoacán, que tantos favores nos ha hecho. ¿Qué decir de este adolescente de 14 años cumplidos, José Sánchez del Río, que es capturado por los federales y que sorprendentemente lo tienen ahí en la parroquia de Santiago Apóstol de Zaguayo, Michoacán, y lo encierran en el bautisterio, que tenía un enrejado, y ahí lo tienen para martirizarlo? Pero están esperando una suma de dinero que el diputado Picasso, que era padrino de bautismo de José Sánchez del Río, lo había mandado capturar. Y el papá de José fue con su compadre, el diputado Picasso, y le dice: ¿cómo es posible que tienes a mi hijo? Tú y yo somos compadres, yo te lo di para que lo apadrinaras en el bautismo. Pero el diputado Picasso dice: olvídate de esas cosas. Ahorita lo único que importa es la ley Calles, punto. Y tu hijo no sale. ¿Quieres que salga? Y le pone una recompensa terrible. El diputado Picasso sabe que su compadre no tiene esa suma de dinero. Pero el papá de José le dice: dame tiempo y te la voy a conseguir. Entonces empezó a ir con las familias de Zaguayo, que le juntaron una suma importante, pero no podía cumplir así. La suma que le había puesto su compadre era altísima. Entonces el papá de José le avisa a su esposa y le dice: voy a Guadalajara. Agarro el camión inmediatamente y voy a ir con las familias de Guadalajara a hacer una colecta para completar. No me tardo, voy y vengo. Y sale el papá de José. Pasaron las horas. Entonces el diputado Picasso ordena que empiecen a torturar a José Sánchez del Río. Y la aguja, que era el matón del diputado Picasso de Zaguayo, Michoacán, toma a José Sánchez del Río. Entonces, al igual que Anacleto, a este adolescente lo atan terriblemente de los pulgares y lo cuelgan hasta que quedan desollados sus pulgares. Con esa tortura pensaban que José iba a revelar dónde se encontraban todos los cristeros y los líderes de la Acción Católica y todos los sacerdotes, pero no le podían sacar una palabra, porque querían ir a matar a todos. Y el niño se mantenía firme, colgado, gritaba: viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Acto seguido lo bajan, lo empiezan a golpear, lo empiezan a patear, pero él se mantenía firme. Era el zamorano y la aguja eran los dos verdugos de José Sánchez del Río. El zamorano era el matón y guardaespaldas principal del diputado Picasso, que había contratado a la aguja, así la apodaban. El otro matón, que eran los encargados de martirizar a José Sánchez del Río. ¿Y qué pasa? Al ver que el niño no pueden sacarle una sola palabra, entonces lo atan a una mesa. Sacan sus navajas y, como Anacleto, también empiezan a cortar la planta de los pies. Imagínate, muchos de ustedes tienen hijos en esas edades. Ponte un momento en el lugar de tu hijo. Ponte un momento en el lugar de José Sánchez del Río. O que fueras tú en una plancha, indefenso, atado, y te empiezan a cortar la planta de los pies. José, con grandes lágrimas, pero con gran voz, gritaba: viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Y el zamorano más se ensañaba y le decía: muy hombrecito, muy valiente, ahorita vas a llorar y vas a gritar: viva la ley Calles. Pero José, conteniendo el dolor, volvía a gritar con más fuerza: viva Cristo Rey y viva la Virgen de Guadalupe. Mientras tanto, el papá de José,
acababa de juntar la suma completa que el diputado Picasso de Saguayo, Michoacán, le había estipulado y estaba tomando el autobús de regreso a Saguayo para entregarle la suma para rescatar a su muchachito. Pasaron algunas horas. Como no llegaba la recompensa, entonces el diputado Picasso ordena al zamorano, al verdugo principal y a la aguja que a las 8:30 de la noche, porque había toque de queda, a las 8 había toque de queda, nadie podía andar en las calles de Saguayo. Fíjense la opresión tremenda de la ley Calles, una represión terrible. Entonces, dice, ya que todo esté oscuro, lo sacan y se lo llevan al cementerio y ahí le dan el toque de gracia. Entonces a las 8:30, los dos verdugos de José Sánchez del Río lo hacen caminar en el empedrado, entre piedras burdas que se le encajaban en sus pies descalzos y desollados, y a cada paso que Joselito daba iba dejando huellas de sangre. Era un martirio. Ahí comenzaba un nuevo viacrucis como nuestro Señor Jesucristo. Entonces el niño, a cada paso que daba, era tan profundo el dolor que gritaba: ¡viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Entonces el zamorano le empieza a golpear con la culata del rifle y le dice: ¡cállate! Porque él veía que entre las callecitas de Saguayo, al ir pasando Josecito gritando "viva Cristo Rey", se iban prendiendo las luces y se abrían las puertas y salían con el rosario en la mano las señoras valientes que empezaban a unirse, como las mujeres de Jerusalén que acompañaban a Jesús camino de la cruz. Entonces el zamorano y la aguja se pusieron nerviosos al ver que hombres y mujeres y niños y familias completas se le unían a José en ese largo viacrucis de 1,5 kilómetros. Sí, 1,5 kilómetros. Eso fue lo que caminó José. 1,5 kilómetros, con la planta de los pies desollada, sangrado, con los pulgares desollados. Iba dejando sus huellas de sangre de esos pies tiernos de un adolescente de 14 años. Entonces el zamorano, desesperado, le dice: si vuelves a gritar "viva Cristo Rey" y "viva la Virgen de Guadalupe", con la culata de mi rifle te voy a fracturar la quijada. Entonces José se detiene con valentía y, mirando de frente a su verdugo, el zamorano, le dice estas palabras. Pero tenemos que ir a un corte. Quédate meditando, acompáñanos. Hoy estamos honrando a nuestros mártires mexicanos de Cristo Rey y de María de Guadalupe, que, como Juan dice en Apocalipsis, están justo debajo del altar de los holocaustos que representa la pasión de Cristo, el Cordero Pascual. Quédense en oración. Entonces José, mirando al zamorano, le dice estas palabras: aunque tú me quebres la quijada y yo no pueda articular palabra, entonces con el bamboleo, es decir, con el movimiento de mi cabeza, en silencio seguiré gritando: viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Entonces el zamorano, al verse desafiado, agarra la culata de su rifle y le parte la quijada a José Sánchez del Río, tumbándolo. Entonces el niño no puede articular palabra. Cae, se levanta, sigue caminando y empieza a mover su cabecita. Y en el silencio seguía gritando: viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Aquí nos quedamos porque el tiempo se nos ha agotado, pero continuaremos con este tema apasionante para gloria de Dios. Oscar. No sé ustedes, a mí me arde la sangre. Yo le decía a Pepe hace rato, la primera vez que escuché esto, me arde la sangre, porque soy mexicano, porque soy católico, porque soy guadalupano, porque está sucediendo todavía en algunas partes del mundo, y porque nosotros debemos de estar dispuestos a dar nuestra vida por Jesús. Mira, de todos modos se te va a desgastar la vida, vas a envejecer, si no es que te duele ya algo, y dice San Pablo, vale la pena desgastarse por el Señor. Vamos desgastándonos por eso, por el Señor
Que Dios los bendiga, santos mártires, y que los santos mártires rueguen por todos nosotros. Tengo que irme rápido porque ya casi no tenemos tiempo. Entraron muchas llamadas del extranjero. Llamó Sorofelia, ella nos llama de Guatemala, muchísimas gracias. María Isabel Puga de Panamá, gracias por su llamada. De Honduras nos llama Sabrina Elener. Nisa Casasola de Santa Cruz, Guanacaste, Costa Rica. Pura vida para Costa Rica. Irma Rocha de Misión, Texas, gracias por vernos allá en Estados Unidos. De Sanarete, Guatemala, tenemos una llamada de Melandro Moreno, otra de Costa Rica, de Divier Porras Murillo, muchas gracias. De Estados Unidos, de Seattle, Lupita Lepe, gracias por tu llamada y por tus palabras también. De Sevilla, España, fíjense nada más, la tengo que presumir. Esta nos dice Aurora Gutiérrez de Sevilla, España, felicita a todos del programa que ve el canal con mucha alegría y felicidad. No, bueno, pues imagínate nosotros, la alegría que nos da, que nos llamen de España. España, camisa blanca de mi esperanza. De Honduras, nos llama Norma Venegas. De Arkansas, nos llama Carlos Hernández. En una de estas se va a ir la playera, así vamos a agarrarla sin ver. Muy bien, la playera del Instituto Bíblico Católico con el rostro de nuestro Señor se va a Sevilla, España. Hasta España, Padre Lugo, hasta España se va. Así quedamos, bendito sea Dios, me da muchísimo gusto. Ahora vamos a regalar el Atlas de la Biblia, que tiene los mapas de la Biblia. Déjenme ver, vamos a agarrar una aquí sin ver. Y Patrocinio Jiménez, de Guadalajara, te llevas el Atlas de la Biblia, te lo vamos a dejar aquí en María Visión. Y por último, la joya de la corona de los libros del Padre Lugo. Ahí va. Muy bien, esta se la va a llevar así sin ver también. Adriana Priscila Gutiérrez de Zapopan, queda cerca de aquí. Bueno, pasa por él, léelo. Cuando lo leas te tomas un cafecito, agarras un vinito, porque es para disfrutarse. Es un libro lleno de vida. Verdaderamente, yo ya lo leí y sí, me hizo muy feliz. Fíjense que tenemos muchas llamadas también del interior de la República. Bueno, ya no tenemos tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Por eso digo que ya me voy. Bueno, muchísimas llamadas del interior de la República. Todas las llamadas, ahorita las estoy tomando, se van a ir a la tómbola, porque ustedes saben que de una de estas llamadas va a ir a Tierra Santa con todo pagado. Ya son muchas. Ahí está. Abrimos la tómbola, metemos las muchas llamadas, le damos vueltita y la vida es una tómbola, tómbola, la vida es una tómbola. Ahí está. Que Dios me los bendiga muchísimo. El programa estuvo apasionante. Quédate con esto. ¿Qué te deja? ¿Te hirvió la sangre a ti? ¿A qué te lleva? ¿En qué estás empeñando tu vida? ¿En qué pones tu vida? Reflexiona y conoce a los santos, la comunión de los santos, otro tesoro más de nuestra Santa Iglesia Católica. Muchas gracias a todos, gracias por sus llamadas, a la gente que le dio gusto que regresara, a mí también me da mucho gusto, muchas gracias, que Dios nos los bendiga mucho y Pepe, gracias por el tema. Verdaderamente es apasionante. Nos vemos primeramente Dios la próxima semana. Que Dios los bendiga. No tengan miedo. El Señor está cerca. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.